Vamos a comenzar con este tiempo de enseñanza y como saben estamos en esta serie de Arraigados y no sé si escucharon la letra de esta última canción que compartimos que habla de que podamos permanecer arraigados en ti, Jesús. Entonces la vamos a cantar de aquí hasta noviembre todos los domingos. No sé, no sé si tan así, pero vamos a cantar una vez de fijo. Pero está muy bonita, no sé quién me la pasó, pero de hecho, bueno, varias personas me lo pasaron. Pero bueno, está justo con esta idea de queremos vivir arraigados en Cristo y estamos examinando el texto en Colosenses. Estamos viendo versículo por versículo, estamos verso a verso y estamos queriendo indagar en el texto y obviamente traerlo a una aplicación práctica. Quiero hacer un repaso rápido porque esta es nuestra cuarta sección de estudio y tal vez algunos no han podido venir. Entonces quiero de una manera muy rápida ubicarnos dónde estamos y por dónde vamos también hoy. La primera sección que tuvimos ya hace más de un mes fue el panorama general. Fue aquella enseñanza en la que JP duró 3 horas y media. Todo el mundo se acuerda. No, y esta era importantísima y era larguísima porque hablaba de contexto, del estilo de la escritura de Pablo, de Colosas, de todo lo que tenía que ver con un contexto general de la carta. Y también José Pablo nos ayudó a indagar en esta idea de que tiene por lo menos 4 momentos o 4 enfoques en el que el texto en alguna forma se refiere a temas personal, teológico, vivencial y relacional. De hecho, el texto que vamos a ver hoy, de la sección que vamos a ver hoy de Colosenses, es netamente y puro teológico. Y vamos a ver por qué. Esa fue la primera sección que tuvimos. La siguiente fue una vida de fruto. No sé si recuerdan en quiénes pudieron estar en esta reunión. Y en esta vida de fruto, de hecho, yo usé este esquema de estos 4 enfoques para hablar cómo eran conocidos los de Colosas y cómo Pablo inclusive les refiere que son gente con esperanza y que hay un fruto evidente de que hay una comprensión en el Evangelio. Justamente el resumen de eso es esto, ¿verdad? Que a partir de la comprensión del Evangelio viene una esperanza y también se evidencia un fruto. Esa fue nuestra sección número 2 y la sección número 3 que vimos hace 15 días es oraciones de vida que José Pablo compartió con nosotros, que literalmente era ver la oración de Pablo por los colosenses y el enfoque, el contenido que Pablo está orando por ellos y lo que nos reta a nosotros de cómo orar. Y hablamos de que podamos orar siempre en conocer la voluntad de Dios, vivir digno del Señor, crecer y perseverar. Ahora, estas 3 secciones que ya hemos pasado están en el canal en YouTube. Entonces ustedes pueden revisarlas, ir de nuevo y poder estudiarlas. Además que JP y yo hablamos muchísimo y de repente hay un montón de cosas que se nos escapó, pero la idea también es que usted con ese material y con el que recibe cada vez que nos reunamos pueda hacer sus apuntes. Y siempre lo retamos inclusive a que pueda compartirlo en familia. Siempre las hojitas tienen, aunque sea un par de preguntas que están pensadas para que lo que hablamos tenga un reto práctico en casa, en familia. Eso es importantísimo para nosotros. Y de esa manera entonces hoy vamos a entrar en su plenitud, sección número 4. Y les anticipo que este texto probablemente sea el texto, vamos a ver cómo podemos decir, uno de los textos más prominentes, más relevantes por su contenido y por su forma. O sea, la manera en que Pablo lo escribe, además del fondo, lo que está diciendo es potente. Entonces yo diría que estas son como de estos versículos que culminan y resumen toda la grandeza, la supremacía de Cristo, y de ahí que queramos hablar de su plenitud. Así que el texto está en sus hojitas, pero si usted quiere leerlo de su Biblia será perfecto. Le entramos de una vez al texto. ¿Están conmigo? Todos tienen hojitas. Si alguien ocupa, levanta la manita, o si alguien ocupa lapicero para que pueda hacer sus anotaciones. Todos tienen. Perfecto. Ok, vamos a leerlo. Dice así, Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de uno forman un todo coherente. Ojo con esa palabra. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar,
En Él con toda plenitud. Estamos viendo la plenitud, en su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y este cielo es riquísimo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Oramos. Papá, te damos gracias por esta mañana. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Nos hemos reunido en torno al texto, en torno a lo revelado. Nos hemos reunido porque somos tuyos, somos tu iglesia. La única cosa que nos da un propósito pleno y completo es tu palabra, tu revelación, tu misericordia y tu gracia. Por eso nos reunimos. Gracias por la oportunidad de darnos un lugar, un espacio, los recursos, y sobre todo las relaciones, las familias, los vínculos que tú has traído cercanos a nosotros. Papito, te suplicamos que nos hables a través de tu palabra esta mañana, que podamos sentirnos con claridad en torno a lo que tú revelas y sobre todo que haya un sentido práctico y un reto en el que todos podamos caminar en entender tu plenitud manifiesta en Cristo y también vivir en esa plenitud a través de Cristo mismo. Doy gracias por cada familia y cada uno de nosotros que hoy estamos acá y oramos también por los que han estado enfermos, por los que están enfermos, por los que por una u otra razón no han podido hoy estar con nosotros. Oramos por ellos también donde sea que estén. Es en nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Buenísimo. Este texto, como les decía, es probablemente de mis favoritos. Y de hecho los que han llevado el estudio de la vida de Jesús se darán cuenta que de hecho este texto lo vemos en la primera semana de estudio. Y lo vemos con otra serie de textos que por ahí los puede apuntar para que los estudie en casa. Lo vemos con Génesis 1:1, lo vemos con Juan 1, del 1 al 3, lo vemos también con Hebreos 1, del 2 al 3, y vemos también este de Colosenses del 15 al 20. La razón por la que lo armonizamos o lo introducimos de esa manera es porque tocan temas similares o los mismos temas en diferentes momentos históricos en los que la narración de la Biblia se manifiesta. O sea, desde el Génesis, abriendo el texto sagrado del Antiguo Testamento, pero después en Juan, y después a través de lo que Pablo nos está retando a entender. Pero hay varias características de este texto que quiero, antes de volverlo a leer, que quiero que tomen en cuenta. Hay temas que tienen que ver con la creación. Son puros temas teológicos. La creación, la divinidad de Jesús está presente, la preeminencia de Jesús está presente, la preexistencia de Jesús está presente, está la redención de la humanidad, está presente también la unicidad del Hijo con el Padre, está presente ahí, está presente un tema de autoridad. Y si ustedes en casita después con más tiempo ven estos 4 pasajes que les acabo de dar, van a ver cómo comparan. Estos son los que llaman los paralelos temáticos que encontramos en la Biblia. En los evangelios encontramos paralelos de los mismos eventos narrados por diferentes perspectivas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero también la Biblia nos traza paralelos temáticos, o sea, cosas que se hablan aquí y que aquí se vuelven a ver. Y sobre todo en la Biblia vemos a Jesús como el eje que trae, que hay un texto, una palabra que dice ahí que me encanta, que trae coherencia. Es un ejercicio muy rápido que quisiera retarles a pensar es, ¿qué haríamos si con el texto bíblico lo tenemos tal cual, pero sacamos a Jesús del texto bíblico? ¿Qué pasa con ese texto bíblico? Si sacamos a Jesús, pierde todo, porque Jesús es el hilo conductor de la narrativa de cómo Dios se está revelando. Y estos pasajes que les decía sirven para darnos esta imagen. Pero bueno, vamos a sentarnos en estos 5 versículos. Voy a tratar de correr con un montón de cosas porque una de las cosas que queremos mejorar es con el tiempo, que somos muy malos porque nos involucramos, nos disfrutamos mucho hacerlo, entonces José Pablo y yo nos extendemos más de la cuenta. Pero bueno, quiero que veamos de entrada varios patrones que vemos. Número 1, quiero que vean la palabra probablemente que más se repite. No sé si la pueden identificar por ahí. La palabra que más se repite, haga usted el ejercicio ahí y yo lo voy a ir marcando aquí. La palabra que más se repite o de las que más se repite está toda, todas,
todo, ¿dónde está el otro todo? Toda, me brinqué uno, todas, 18 final, todo, me falta uno más, y todas. Se repite, todo, todas las cosas, inclusive en cielo y tierra está hablando de todas las cosas. Entonces, este texto tiene que hacernos pensar que la idea general es Jesús en todo, en todos y en todo. Tiene que ver con un tema de la supremacía de Jesús, la preeminencia, les decía, de Jesús. Esta es probablemente, como decía, la declaración más sublime que encontramos en el Nuevo Testamento, bueno, y en toda la Biblia, con respecto a alguien expresando lo que quiere decir con respecto a Jesús. Y le da sentido como de Jesús en medio de todo, desde el principio y desde el fin. El superior, el supremo. Una cosa interesante del texto también que quiero que noten, inclusive lo pueden notar en sus Biblias, inclusive yo respeté más o menos cuando lo puse en la hojita. Si usted compara otros textos y este texto, se dará cuenta que en su Biblia está justificado de una manera distinta, muy al estilo de Filipenses 2:5. Y estos dos pasajes tienen, por cierto, un contenido parecido. Filipenses 2:5 habla de la exaltación de Cristo, que desde lo alto no tomó ser igual a Dios, como algo que aferrar, sino que se humilló a sí mismo y después el mismo Padre lo vuelve a exaltar. Aquí hay una dinámica parecida, hablando de la preexistencia y supremacía de Jesús sobre todas las cosas. Pero una cosa que es interesante en ambos textos es que tiene una estructura distinta. Entonces quiero que observemos el contenido de lo que dice, pero también la estructura. Nosotros cuando nos acercamos al texto, nos acercamos a un texto que ya está traducido. Entonces mucho de la rima y el ritmo y particularidades de cómo fue escrito se pierde. Los teólogos, sí todos concluyen que esto probablemente es o una exclamación poética o inclusive hasta un canto que se tenía en la iglesia en el primer siglo, que se solía cantar o hablar o reconocer. Hay gente que también le llama esto querigmas relacionado con la idea de las enseñanzas fundamentales. El querigma es lo enseñado. Entonces ellos también tenían, como decir, frases donde podían resumir toda la enseñanza referente a la persona de Jesús. Entonces no tienen certeza de la autoría. Obviamente sabemos que el que está escribiendo es Pablo, pero algunos han creído que Pablo está tomando de un canto o de un poema popular y lo está rearticulando y lo está plasmando aquí para que además tenga naturalidad o familiaridad de cuando la gente lo escribe, cuando la gente lo está recibiendo y lo está leyendo en Colosas. ¿Tiene sentido? Y eso también explica el hecho de cómo está justificado, ¿verdad? Como en un sentido de prosa. Pero no solo queda ahí, quiero que notemos algunas otras cosas de la estructura que para mí son importantes. Si usted nota ahí, hay dos momentos. Ya decía que hay todo aquí, todas las cosas, cielo y tierra, visible e invisible. Todo por todo lado y Jesús en medio de todo. Entonces, estudiando un poquito el pasaje, yendo más a fondo, podríamos dividirlo por lo menos en dos momentos. Y cuando lo dividimos por dos momentos, también la estructura puede ser más evidente. Entonces, vamos a partir del texto y podemos ver uno inicial que habla de la creación y otro momento que habla de redención. Entonces, ahora quiero que lo volvamos a leer, pero con estos elementos que estoy trayendo aquí. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que le está señalando como el creador, el autor de lo creado. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si usted revisa textos, hay varios textos en Génesis donde está esta idea de la Trinidad que está presente. Me parece que hay uno que dice que hagamos el hombre a nuestra. Está la palabra imagen, que por cierto también tiene este texto. Más adelante dice, Él la cabeza, no mentira, hasta el 17 quedamos así. Y Él es anterior a todas las cosas porque por medio de Él forman un todo coherente. Hasta ahí. Estamos hablando de creación. Ahora quiero que leamos del 18 en adelante. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, o sea, nosotros. Otro momento, ¿verdad? El principio
Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud y por medio de Él reconciliar, redimir, poner las paces consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, y haciendo las paces, derramando la sangre en la cruz. Entonces vemos dos momentos donde podemos ver Jesús está presente en la creación, activo en la creación, preexistencia y redención. ¿Qué quiere decir esto? Ya que tiene un reto y no lo vamos a meter demasiado ahí, pero eso quiere decir que Jesús, antes de manifestarse y encarnarse a través de la encarnación con el relato del Nuevo Testamento con María, ya existe a esto. ¿Sí estamos claros con eso? No es creado, pero existe, preexiste en unidad con el Padre y con el Espíritu. ¿Estamos bien ahí? De hecho dice que toda la creación tiene coherencia en Él. Ahora vamos a ver en detalles qué implicaciones tiene eso. Pero la redención da a entender esta idea que es la cabeza también de una nueva creación, como otros han llamado la segunda creación, refiriéndose a los redimidos, refiriendo también en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el relato dice que Dios creó todas las cosas, Jesús está en medio de esa creación, partícipe activo en la creación, pero sabemos que lo creado de Dios se separó del Creador. Y aquí es donde vuelve a introducir en el texto en 18, pero Él es el que trae las paces a través de la cruz, a través de su sacrificio, y Él sigue siendo el primero, Él sigue siendo la cabeza, el primogénito, el principio de todas las cosas. Entonces ahora quiero que hagamos otro ejercicio para ver un poquito el tema de estructura. Entonces quiero que noten primero, en el 15, el 17 y el 18 pueden encontrar Él es. Él es. Él es. De este lado, pero vemos también el ritmo o vemos la estructura de Él es aquí. Está hecho para que conectemos con Él es en la creación y Él es en la redención. Lo que está haciendo es enfocando en Jesús, Él es. Me parece que la traducción de Reina Valera dice el cual es, pero es la misma idea, es el mismo propósito de que esté repitiendo estas dos palabras. Pero no se queda ahí. Hay una importantísima que ya la mencionamos y ahora vamos a andar en esto, que es primogénito sobre toda la creación en esta parte, pero vuelve a repetir primogénito en el 18. Entonces, Él es aquí, Él es primogénito, pero Él es allá y Él es primogénito. Esto no es una coincidencia que esté así, sino que, vamos a ver, ve la intencionalidad en la que Pablo quiere especificar cómo Jesús es y ha sido y será en medio de lo creado y en medio de lo que Dios está redimiendo a la humanidad. Hay otra repetición de palabras que está en el 16, voy a poner otro color, que dice ¿por qué? Porque por medio, que está conectado con el por qué que está en el 19. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, porque a Dios le agradó. Una justificación de porque Él quiso, porque Él lo hizo. Y en el otro texto dice, porque Dios así lo demandó. Dios mismo manifiesto en carne, Él encarnándose en Cristo. Y hay otra repetición que aparece por ahí, que es importante, que está en la idea de los momentos, porque aquí dice que en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Curiosamente en el 20 lo dice al revés, en la tierra en el cielo. Entonces, esto es un tema de estructura o de cómo las palabras conectan entre sí, lo cual es una indicación de que el texto no está de casualidad diciéndonos algo, sino que está diciendo Jesús completamente presente aquí, completamente presente. Lo que decía al inicio, Jesús en todo el hilo de la narración, central, medular en la revelación del texto bíblico. Esta es la idea de la supremacía de Cristo. ¿Están conmigo ahí? Ahora, teniendo este esquema así, quiero enfatizar en las que yo pensaría por lo menos 3 palabras que para mí son claves de que podamos conversar esta mañana con respecto a este texto. Toda esta parte lo que estamos haciendo es indagando, estamos viendo, estamos como en esta primera sección de observar y vamos a ir moviéndonos a interpretar un poquito.
Entonces, la primera palabra entre todo este esquema y todo lo que ya hemos visto de estos momentos y la totalidad de Cristo en todo lo que se está hablando, quiero que nos fijemos primero en la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Está asociado con esta idea de que Jesús es, o Jesús pone en manifiesto todo lo que había estado oculto para el hombre. Lo invisible de Dios, lo no conocido de Dios, el Dios que en un sentido es un concepto abstracto que no puedes ver, no puedes tocar. De repente Dios se encarna en la persona de Jesús y lo hace tangible. Tiene voz, tiene cuerpo, tiene voluntad, tiene un plan y está expresado y está manifiesto en Jesús. Quiere decir que esa idea de la imagen de lo invisible dice que tiene que ver con la semejanza, el reflejo, la manifestación, la revelación y la materialización de Dios. Este concepto de imagen es importantísimo porque conecta con el Génesis que decía: no se hagan imagen. ¿Te recuerdan cuando vimos la enseñanza de digno de adoración? Hablamos que la adoración comienza por reconocer quién es el digno de adoración y no crear nuestras propias imágenes u objetos de adoración. Bueno, no por nada estaba diciendo no se hagan imagen. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es, por naturaleza, adorar. Somos adoradores. Y si no está a mi alcance o a mi entendimiento, Dios, voy a hacerme uno, que además esté hecho a mi forma y a mi manera. Muy particularmente. Entonces, Éxodo 24:6 habla de esta idea: no se hagan imagen. Y por allá contrarresta también en Romanos, un texto del Nuevo Testamento, dice que el hombre en su pecado, en su desviación, en su caída, comenzó a adorar imágenes de hombres y de animales, de reptiles, que es la misma idea de hacerse una imagen y adorar y abocarme a esto. Hay una necesidad en que nosotros, a través de la imagen, tengamos una concepción de las cosas. Finalmente podemos encontrar entonces en el texto, cuando Jesús le dice a sus discípulos: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y aquí conecta Pablo con la idea de Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que no se conocía, ahora es presente, manifiesto y claro y revelado en Cristo Jesús. La imagen. En 2 Corintios 4:4 también Pablo habla de la imagen de Dios. Este concepto de la imagen, por ahí puse cómo se escribe esta palabra en griego, que es esta transliteración. Ahí está la palabra en griego, pero está al lado lo que llamamos la transliteración, que es cómo se pronuncia para nosotros, que es esta palabra, dice eikon. Si ustedes a ese eikon le quita la e, ¿qué queda? Icon, que es como esta idea de icon, de ícono. Entonces la imagen, o la palabra imagen en el Nuevo Testamento es la que da origen a la palabra ícono. Ícono es lo que para todos nosotros es demasiado entendible. Todos los aparatos electrónicos que usamos tienen íconos y está hecho para que usted relacione que el ícono que tiene el globito como de un chat, ese es para escribir texto. Y el icono de apagar lo vemos, y el icono de compartir, y el icono de los corazones, y el icono de todo. Nosotros usamos unos iconos que están acá, están asociados. O sea, el icono quiere revelar algo, quiere decir algo. Nosotros usamos también la expresión de cuando algo es icónico, ¿verdad? Como que es icónico, esta presentación de alguien, o esta pintura, o esta obra, cuando es sobresaliente, cuando es algo importante. Entonces me gusta la idea de pensar de que Jesús es el icono de Dios. Está ahí para que entendamos el carácter de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y además sea fácilmente entendido. La razón por qué es fácilmente entendido es que Él no se encarnó en algo diferente que no sea la humanidad. Es Dios encarnándose a nuestro cuerpo, a nuestra similitud. Y al ser semejante, al ser el reflejo, al ser la imagen, aquel con apariencia de hombre, entonces tiene completa relación y puede ser entendido por nosotros. Entonces, con esto quiero concluir algo muy importante. Todo lo desconocido de Dios se hace conocido en la persona de Cristo. Quiere decir que si usted tiene una imagen distorsionada de Jesús, de Cristo, por ende vas a tener una imagen distorsionada de Dios. Esto es clave, absolutamente clave.
Si tienes una imagen distorsionada de Cristo, tienes por ende una imagen distorsionada de Dios. Entonces, crees de Dios cosas que no son, cosas no reveladas o cosas erróneas, porque desconoces, porque te parece borroso lo que Él reveló en Jesús. Parece borroso porque en medio de todo lo teológico y todo lo religioso y todo lo de tradición, hay un montón de cosas que quisieran captar nuestra imagen. Entonces te voy a dar un ejemplo sencillo de eso. La cruz, ¿verdad? La cruz es un ícono, es un símbolo histórico, tradicional, de un montón de cruces derivadas de la cruz de Cristo que están asociadas con Cristo. Pero al final es un objeto más que revela un sentido de tradición y religiosidad que de la esencia y del carácter de quién es Dios expresado en Cristo. Es como para dar un ejemplo. Entonces, una muy buena pregunta aquí es: ¿qué imagen tengo de Cristo? ¿Qué conozco de Cristo? ¿Qué entiendo? ¿Qué aprecio? ¿Qué observo de Cristo? Porque por ende, de ahí viene mi relación o mi entendimiento con el Padre. Otra forma en la que puedo poner esto en un ejemplo práctico. Nosotros usamos la palabra imagen de no vayas a dar una mala imagen, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una mala impresión. Entonces la imagen también no está asociada solo con las cosas que se ven, pero es el carácter que está manifiesto en algo que se reveló, para que pueda ser conocido y para que pueda ser entendido. Entonces dice, Él es la imagen, el ícono, que habla de la honra, del carácter, de las atribuciones, de los atributos de Dios. Él es, Jesús es la imagen. Y me encanta porque dice, Él es la imagen, en el 15, y conecta con Él es la cabeza. ¿Qué es la cabeza? Es otro ícono, es otra imagen. Si yo digo que Jesús es la cabeza, ¿qué entendemos nosotros? Es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es? Es una metáfora, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por la cabeza? El control, los pensamientos, la voluntad, la supremacía, la dirección, la claridad. Es otra imagen. Aquí dice, Él es la imagen de Dios viviente, creación. Él es la cabeza del cuerpo. O sea, Él es sobre todas las cosas. Él es el que dirige, Él es el de la voluntad, Él es de las determinaciones. La cabeza, no es la cabeza la imagen o el órgano en que nosotros podamos entender como lo principal, lo primordial, lo que da dirección, lo que da orden. ¿Están bien ahí conmigo? Ok, la otra palabra que quiero que veamos, importantísima aquí también, está en el versículo 15, dice, Él es el primogénito. Y después, en el 18 también vuelve a decir, primogénito. Este primogénito, algunos han querido como agarrar este texto para entender o dar a entender primogénito en el sentido de el primer creado. Y ojo con esto, porque hay otras agrupaciones religiosas que van a argumentar respecto a, no, ve aquí, Él es el primer creado. Lo cual se desmiente en el mismo texto, porque uno puede ver en el 16 y en el 17 seguido, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Él es el medio de creación, o sea, Él es creador. Y después dice en el 17, Él es anterior a todas las cosas. Entonces el mismo texto desmiente esa postura. Pero la otra cosa es que aquí la palabra primogénito no está empleada en el sentido de el primer creado. Está hablando con la idea de lo que representa el hijo primogénito, que sobre todo en la cultura en la que ellos están entendiendo esto, el primogénito viene siendo un reflejo del Padre. Por eso Jesús, y esto es interesantísimo, Jesús nunca dijo o afirmó que Él fuera Dios. ¿Está bien? Todos los evangelios en ningún lugar dice que Jesús dice, yo soy Dios, adórenme, en ningún lado. Pero todo el tiempo decía, yo soy el Hijo de Dios. Todos están diciendo, no puede ser. Porque decir soy hijo de Dios es lo que nosotros entenderíamos como yo soy Dios. Yo soy el mismo. Yo represento en todo sentido a esta persona. Entonces aquí la palabra primogénito tiene que ver con la preeminencia. O sea, primero y superior y supremo sobre todas las cosas. Tiene que ver con el más importante, el más relevante, el superior a todo, y ojo aquí, el anterior a todas las cosas, que hace referencia a versículo 16 y versículo 17.
Entonces, primogénito es una manera de decir, Él es el primero y el más importante en todo. Un par de textos para darnos esta misma idea con otras alegorías o otras referencias. Dice que Él es la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Esta idea de la piedra angular era que era una piedra que era la inicial de fundamento, de donde todas las líneas de lo que se construye y se edifica seguían. Quiere decir que Jesús es punto de referencia para todo. Lo mismo decir, lo contrario decir que todo lo que no tiene como referencia a Cristo está desalineado. No está, usando las otras palabras, incoherente. No hay coherencia. Entonces el texto enfatiza en esta palabra de primogénito que tiene que ver con supremo, relevante. ¿Cuáles fueron las palabras que más vimos en el texto que se repiten? ¿Dónde es Cristo primogénito? Relevante, importante. En todo lado. En lo anterior, en lo redentivo. En el cielo y en la tierra, en lo visible y en lo invisible, Él es el primero. En la iglesia, Él es el primero. Él es el redentor y Él es el que propició la redención. Él es todo. Entonces, cuando uno une primogénito con ese montón de todos que marcamos por ahí, 8 todos y 8 todas las cosas, dice Él es. Y todo apunta a Él y todo gira en torno a Él. Ese es el concepto de primogénito. Otra forma en que la Biblia también lo menciona, Apocalipsis habla de principio y fin. Alfa y Omega, que está diciendo que Él aquí está y existe y está manifiesto en todo esto y aquí Él está. ¿Verdad? Él es el tipo de personas que cuando uno sale, él estaba, y cuando uno llega al otro ya le había llegado, ya está. Es primero en todo. Que es curioso porque es un concepto que si lo aplicamos a nosotros es como cuando uno dice, quiero ser el mejor en el prete y quiero ser el mejor en el estudio, quiero ser relevante. Es esa misma idea de preeminencia, de importancia, de supremacía, que nosotros cuando la buscamos, sobre todo, ¿qué encontramos? Frustración, ¿verdad? Porque no importa lo que usted crea que es primero o es mejor, hay alguien mejor que usted. Y uno, Jesús no sabe lo que es que hay alguien que sea mejor que Él en nada, en ningún tiempo, en ningún momento, en lo material y en lo no material. Jesús es todo para todos, es primero, relevante y además es suficiente. Es principio de todas estas cosas. Con esta idea quiero que pensemos en la parte que dice en el 17, que dice que Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Cómo sabe uno que algo es tan importante? O sea, que si queremos poner a prueba el concepto de Jesús, el más relevante, el preeminente, el supremo, podemos hacer la pregunta, claro, ¿por qué? Y el texto nos aclara en el 17 es que si usted saca a este relevante de todo, las cosas se vuelven incoherentes. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Costa Rica, sociedad, América Latina, el mundo, la civilización, los pensamientos, las ideologías y las filosofías son incoherentes. Usted y yo vivimos en un mundo lleno de absurdas incoherencias. Nos comportamos a veces de una forma que no tiene ningún sentido, no hay raciocinio que sostenga postulaciones que ahora vemos y que ahora se aceptan. Incoherentes. ¿Sí me voy a entender? Tiene un par de ejemplos ahí en su mente de cosas incoherentes. Hay un montón de cosas incoherentes. Entonces uno dice, ¿por qué será que la sociedad está como está? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. La sociedad está como está porque la sociedad es el perfecto ejemplo de que lo creado se apartó del creador. Y entre más lejos estés del creador, de este supremo Cristo relevante, más careces de coherencia. Tu eje, tu punto de referencia, tu piedra angular, tu creador se ausenta, pero no porque quiere, sino porque la creación cayó y fue en rebeldía. Entonces esto está en el limbo de la incoherencia. Ahora, esto es una buena pregunta. ¿Usted alguna vez ha pensado algo incoherente? Yo tengo una libreta ahí de incoherencias. Es más, alguien ha hecho o ha tomado una decisión incoherente. Que usted dice, ¿en qué estaba pensando? ¿Saben qué estabas pensando? Que estaba probablemente en un momento donde no tenía ni la claridad ni la certeza de la preeminencia de Cristo como punto de referencia para todo lo que crees hacer o todo lo que quisieras hacer.
O sea, un punto muy práctico, aunque no hemos todavía llegado ahí, es que tu vida va a ser coherente tanto tu vida esté en relación a este ser supremo que es Cristo. ¿Quiere vivir incoherentemente? Aléjese, apártese. Pero hay coherencia y hay conexión con Cristo. Yo me di a la tarea de buscar algunas de estas palabras, coherencia, porque de hecho me llamaba mucho la atención. Dice que es algo que tiene que ver también con consistencia. Es consecuente, es congruente, es armonioso, implica orden, implica alineación, implica relación, y dejé este de último porque estaba ahí, lo pueden buscar, implica nexo. Algo coherente es algo que está vinculado con lo que tiene referencia. Y me encanta, porque fue chiripa. No, me encanta porque no andamos tan delgado para ir a nexo, pero me encanta porque nosotros realmente nexo es Cristo conectado con la creación y Jesús como el vínculo, como el nexo. O sea, es que es Cristo en que su supremacía nos conecta con el Padre y nos permite experimentar entonces, y ahí vamos a otros temas, plenitud y otras cosas. ¿Están conmigo ahí? Imagen es relevante, primogénito, y la otra cosa a la que quiero referirme es el tema de plenitud que está, yo tengo tantas anotaciones aquí, que plenitud está en el 19, está aquí. Porque Dios le agradó habitar en él en toda plenitud, que habla de la sustancia misma, o sea que este es el tema de la unicidad. El Padre y el Hijo son uno, siempre lo han sido. Es que en algún momento comenzó a ser, no, son uno. Es esta idea de un Dios trino, uno solo que adoramos, que está expresado en tres caracteres, tres personas distintas además, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este texto dice que Jesús no es medio Dios o en parte Dios, sino que este texto concluye, Él es Dios mismo, que habitó en plenitud en Cristo. Hay un pasaje en Juan que dice que Él vino y puso su tienda de campaña en medio de nosotros, y usa la misma expresión, habitó en plenitud. Todo lo que es Dios y lo que implica Dios, manifestado, expresado y revelado en la persona de Cristo. Ahora, con el tema de plenitud, tiene que ver con la capacidad que conecta en la creación y con la capacidad que tiene para restaurar lo caído de la creación. Solo alguien en su completa plenitud o capacidad podría hacer que las cosas vuelvan a ser como deben ser, y esa plenitud está expresa en Cristo Jesús. En la creación, en la redención, es pleno. ¿Por qué? Porque no hay nada errático en la creación, ni hay nada errático en la redención. El error y la caída está en el hombre, en la humanidad, que no solo implica la humanidad, pero además todo lo creado. Dice en Romanos que aún la creación espera la redención de todas las cosas. O sea que hay un orden completo que va a venir para todas las cosas. La plenitud tiene que ver también con la gracia y los atributos de Dios presentes y manifiestos en Cristo. Voy a dar algunos versículos para que puedan ahondar más en esto. Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dos palabras, todo lo llena en todo, es la misma palabra que se repite aquí, de todo, en todos los momentos, en todos los lugares. Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí aplicado de que con nosotros en Cristo podemos ser partícipes de su plenitud. ¿En qué sentido su plenitud? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Eso da un sentido de plenitud a quien somos nosotros, pero en el mismo texto, que no voy a andar ahí porque vamos a ir más adelante, y en Colosenses 2:9 lo afirma, dice, porque en él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Plenitud tiene que ver con deidad, con los atributos de Dios que solo le corresponden a él, que solo puede manifestar él, y que Jesús es el ejemplo perfecto de esa manifestación. Entonces, esas eran las tres palabras que quería marcar ahí. Tenemos el contenido de un Jesús primordial, esencial, en todas las cosas, en todo el tiempo, en todos los momentos, en todos los espacios, que tiene un carácter creador y tiene un carácter redentivo, que es la imagen, el ícono de Dios, que además también es la cabeza, el centro
de la iglesia, pero además vimos el tema de que es primogénito, tiene la relevancia, la preeminencia sobre todas las cosas en lo creado y en una segunda creación de redención, y vimos su plenitud. Quiero asociar todo esto un poquito para concluir un par de cosas que están en la misma hojita que podemos ir siguiendo. La palabra que usa para primogénito es una media rara que es prototoco, pero tiene esta raíz de proto, que es como inicial o primero, que además tiene esta sensación, que viene la misma raíz de la palabra prototipo. Es otra palabra, pero tiene la misma raíz. De hecho, ese prototoco es la raíz de el iniciar, el primero, y el concebido, ¿verdad? Prototipo es la idea de el primero de ser señalado. Es como cuando alguien dice, este es el prototipo de un carro tal. Hablan del primero hecho y referencia para el resto también. Entonces, una cosa también que me gustó tal vez entender del texto es que Jesús es la imagen de Dios, que al mismo tiempo es el modelo señalado para que nosotros seamos y vivamos como Él. Yo quiero introducir, este no es Pablo, este soy yo, que no solo es el primogénito, sino es un prototipo, es referencia de cómo usted y yo deberíamos vivir. Porque eso es parte de su preeminencia. O sea, si Él es primero, relevante y superior en todo, la única lógica es que la creación le imite y le emule a Él, que es además una enseñanza bíblica, que seamos formados a la imagen de Cristo. Dice Efesios que somos hechuras, hechos, diseñados, pensados, que cuando entonces experimentamos la redención y estamos coherentemente alineados con este ser supremo, también podemos ser transformados a su semejanza. Pablo también hablaba de imítenme a mí como yo imito a Cristo. Quiere decir que él está poniendo a Cristo también como un punto de referencia, como esta idea de prototipo que nosotros podemos entender. Ok, entonces vamos a pasar a la otra parte. Dele vuelta a su hojita. Vamos a comenzar a aterrizar un poquito en aplicar. Y aquí vamos a ver 3 puntos que para mí son importantes ya de traer a nosotros. Ya pasamos por el texto, vimos palabras claves, vimos la estructura, vimos el por qué fue escrito de esta manera, vimos palabras claves, palabras repetidas, y pudimos interpretar un poco. Pero la gran pregunta, ¿y esto qué con nosotros? ¿Qué hacemos? Además que es mucha información. Pero aplicar, yo puse dos atestados ahí como iniciales, que digamos concretan un poco lo que hemos conversado. Jesús es suficiente creador, mediador, sacrificio, es suficiente redentor y Señor para todos. Cuando digo suficiente es que no necesita nada más, ¿o sí? A mí me encanta la imagen también del tabernáculo, porque todos los elementos del tabernáculo apuntaban a Jesús. La puerta del tabernáculo la conocían como el camino, y Jesús después, en Juan, va a aparecer esta idea de yo soy el camino. Claro, ese es el único que podía finalmente conectarnos con el lugar santísimo, ¿verdad? Todo el tema del vino, todo el tema de las luces, todo lo que estaba ahí reflejaba y señalaba a Cristo. Era lo mismo con el atuendo de los sacerdotes, ¿recuerdan? Todo señalaba a Cristo, porque Él es supremo en todo. Lo mismo vemos en el templo, lo mismo vemos con todo. Hebreos es otro buen libro que hace referencia a esta Jesús más que los ángeles, más que Moisés, dice. Jesús mismo dice, aquí hay uno que antes de que Abraham, yo soy. Un Jesús que dice, yo soy el agua, yo soy el sustento, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Entonces, esta idea de la preeminencia de Jesús está manifiesta en el texto, pero nosotros tenemos que recordárnoslo. La otra cosa que quiero decir es que Jesús es la máxima manifestación y revelación de Dios para la humanidad. Entonces, una paradoja que yo veo en el sentido práctico de nuestras vidas es que Jesús es primero en todo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo entiende. Hay un montón de gente que lo resiste sin ningún sentido porque Él es lo que es, así que la gente lo acepte o no. Él es supremo y maravilloso y creador en todo, cielo y tierra. Todo el mundo lo sabe, los ángeles lo saben, los demonios lo saben, Satanás está en una esquina, lo sabe y tiembla. Hay un montón de textos donde los mismos ángeles caídos de los demonios dicen, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Déjanos.
toda la creación reconoce quién es Cristo y dice, es primero. No obstante, nosotros lo tenemos de primero el lunes. Pero ya martes me dice, bueno, pero déme campito por otra cosa. Entonces, yo le desplazo su prioridad. Y es la pregunta que quiero introducir ahí. ¿Cómo se ve nuestra vida si Jesús es primero y central? Y ahí es donde yo sé que todo el mundo dice, aburrido, ya se puso grosero. Esto nos pega a todos. Porque nos cuesta, digamos, la disciplina de siempre vivir en orden a Cristo. Y una metáfora que me gusta usar es, nosotros no podemos ser centrales en nada. ¿Verdad? Yo siempre digo esta idea de que, vean, yo me muero el lunes. Bueno, el lunes no, porque un día muy aburrido para morirse. Digamos que yo me muero el viernes. Vean, me lloran sábado, domingo. Tal vez a mami le rinda más lunes, martes. Pero ya después de ahí se acabó, papillo. Esta semana estuve en el entierro de la mamá de un buen amigo que tuve la oportunidad de visitar y orar por ella la semana pasada. Yo fui el jueves de la semana pasada y la señora murió, creo que domingo a la noche. Y es terrible, es crítico, es trágico. Yo estoy hablando con ella me reconoció todavía, oramos juntos, no sé qué. Entonces, estos días he estado obviamente reflexionando en esto. El jueves de esta semana fue, bueno, la vela fue el lunes, ahí estuvimos compartiendo, y el entierro el jueves. Y una de las cosas que obviamente uno reflexiona es en el valor de la vida, y la sencillez y la fragilidad de la vida. Entonces, digo todo esto para decir que uno busca toda la vida para ser el centro de todo. ¿Cómo puede algo así ser cierto? ¿Verdad? Entonces, es una lucha entre yo soy el centro, el más importante de todas las cosas, todo lo que hago, o le dejo a él ser centro y primero en mi vida, y entonces, por decirlo así, orbitarnos en torno a él. Orbitarnos es que yo vivo en torno a él y no yo diciéndole a Dios, venga y gire en torno mío. Sería ridículo. No obstante, pasivamente lo hacemos, porque hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, y no consideramos cómo será la voluntad de Dios, que hay un podcast en el que hablamos de esto por un buen rato. Pero qué es lo que Él quiere, y cuándo lo quiere, y por qué lo quiere de esa manera, para entonces someternos a ese sentido primordial y central. Pero bueno, tres cosas voy a comentarles. Número uno, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente quiere decir que no ocupamos nada más. No ocupamos nada más. No necesitamos nada más. ¿Cuáles son otras creencias o prácticas que tengo que pretenden asistir a Jesús y a su obra? Lo que quiero decir con esto es que a veces se nos ha inculcado de que si usted es creyente y de toda a Dios, pero usted también tiene que pactar. No, está bien que usted adore a Dios y todo, pero usted también tiene que sembrar. De ahí sembrar. No, y Jesús es el centro y todo lo demás, pero también tiene que ir al preencuentro, al encuentro, al posencuentro, al posencuentro del posencuentro. Y ya cuando se le va olvidando lo del encuentro, tiene que ir a otro preencuentro. Porque usted necesita no sé cuántas veces conectarse con el Dios que ya se manifestó y una sola vez habita usted también. El mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos habita entre nosotros. Ocupa algo más eso. Y entonces, sin querer queriendo algunos y otros con más intención, nos han endosado un montón de creencias y un montón de prácticas que no necesita. Jesús no necesita nada más para redimir al hombre. El hombre tiene que entender su condición y recibir la gracia, la misericordia del Padre expresada en su Hijo. No tienes que hacer nada más, ni vestir como JP, o no, ni ser como tal otro, ni imitarme a mí, ni tener un horario, ni tener un montón de exigencias, un montón de cosas que te tornan en una vida llena de religiosidad, que parece muy, ¿cómo se llama esto? Muy piadoso, gracias, pero esa es exactamente la palabra que estamos diciendo. Parece muy piadoso, como decir, qué barbaridad de vida. Pero es como que usted está dando suplementos porque pareciera que Jesús
no es suficiente. De hecho es terrible, porque toda la gente inclusive crea codependencia en ciertas figuras, ¿verdad? Que son gente que habla muy lindo y son muy preparados y muy capaces y todo, pero la gente comienza a crear como otras cosas porque pareciera Jesús suficiente. Entonces, 3 cosas con esto de Jesús no suficiente. Bueno, entender a Jesús como primordial, nos ayuda a identificar falsa enseñanza. Número 1, voy a apuntar ahí. Número 2, Jesús suficiente nos ayuda a desenmascarar las prácticas religiosas. Y si Jesús es suficiente, Jesús sigue siendo suficiente revelación para darnos la imagen fiel de Dios. Lo que quiero decir con esto es que nosotros seguimos constantemente a través de Cristo conociendo al Padre. Porque no hay tal cosa como, ya cumplí, ya conocí a Dios, venga para contarle cómo es. No, hay una constante revelación por la acción del texto, por la acción de lo revelado en el texto que es Cristo y por la acción activa del Espíritu Santo en mi vida, que sigo conociendo al Padre, pero sigo viéndolo a través solo del Hijo. Esta idea que yo creo que la semana pasada José Pablo también lo mencionó, esta idea de la nueva revelada, de lo que esto es novedoso, nadie sabía, vengan para contarles. Esto es una distorsión tremenda que desplaza a Jesús suficiente y le pone un montón de artefactos. Yo quiero retarle a usted que usted le quite los artefactos a su fe. Jesús es único, supremo. No le ponga nada más, no lo requiere. Y eso también nos alivia a nosotros, porque quiere decir que no hay un esfuerzo en nosotros. Lo que tiene que haber es una sumisión. Hay una diferencia entre sumisión y esfuerzo. El esfuerzo está en someternos, si quiera armonizar de esta manera, someternos en obediencia. Pero bueno, número 2, Jesús es modelo de vida, que era lo que les decía, tratando de armonizar las palabras y el contenido. Si Jesús está ahí y pone en coherencia todo, quiere decir que lo más que yo sea como Él, todo va a ser armonioso en torno a mi vida también. No que sea una regla, pero hay un principio y un valor en esto. Jesús es modelo de vida. Estoy buscando ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuáles otros modelos tengo? Es una buena pregunta. Porque todos tenemos personas a las que preferimos, ¿verdad? Yo quisiera ser como Gabriel. Yo quisiera manejar avión como Dani. Yo quisiera... Y ahora, vamos a ver. Hasta cierto punto es válido. Claro, hay gente que uno dice, qué carga que está tal persona con tal cosa. Yo quiero aprender y está bien. Pero cuidado con desplazar a Cristo para poner otros modelos y otras cosas. Sobre todo porque están cargados de expectativas. En el tema de la música pasa mucho, y que lo hemos hablado Jonathan y Edwin y nosotros, que a veces en el tema de la música, en lugar de buscar ser y expresar mi adoración y el arte y el sonido y mi voz y todo, quisiera ser como este. Ya ahí eso atenta con lo genuino, ¿verdad? Porque entonces quiero cantar como tal persona, como tal otra, y Dios está probablemente diciendo, pero yo te doté de un don distinto al de él, y el mejor, pero sigues, ¿verdad? Sigues queriendo ser como este y como el otro. Entonces sí está bien que sigas o que tengas referencias, tengas modelos, piensa en profesores, piensa en mentores, claro, pero que siempre el tema central está en Cristo. Entonces, número 1 de cómo Jesús es modelo es mi piedra angular, ya lo vimos el concepto. Es lo primero en mi vida sobre el que edifico y todo está en referencia. Piedra angular literalmente era una piedra con ángulo, que se usaba para que entonces todas las piedras, habían 2 conceptos. Uno, para que todas las líneas cruzaran para allá y cruzaran para allá por la piedra angular. Pero también en la arquitectura romana la piedra angular se refería en estos arcos, que Herodes era muy conocido por estas ideas, era que todas las piezas eran iguales, pero la que culminaba el arco era la piedra angular en el contexto romano, que era la que uno ponía en el centro y sostiene esto y el otro. Se quita esa piedra y se cae el arco. Hasta el día de hoy, por cientos de años, usted ve las ruinas y ve esta piedra. Que Jesús sea ese, es referencia. Número 2, el concepto que les decía, prototipo. Yo quiero ser como Él. Esta idea de prototipo, o esta idea como del arquetipo, que llaman algunos también, Pablo también la menciona un poquito con Adán, porque dice que Jesús es el segundo Adán.
que en resumen lo que está diciendo es que en Cristo está manifiesta la creación como la creación siempre debió ser. O sea, el hombre, la mujer, siempre debió ser como Jesús, alineado con la voluntad del Padre y caminando en la voluntad del Padre. Y Jesús es modelo, y no necesitamos ningún otro modelo. Eso es suficiente. Número 3, Jesús es dador de plenitud. Dos preguntas ahí. ¿Dónde estoy buscando plenitud? ¿Cuál sería mi meta de plenitud? Que es una pregunta súper capciosa. Haga el ejercicio. Pregúntele a la persona en la mesa rápidamente: ¿cuánta plata tienes que tener en el banco para estar tranquilo? Pero es lo curioso, ni siquiera onden mucho en el tema. Todos van a decir un número diferente. Entonces la pregunta es: si todos están buscando lo mismo, y es un concepto así tal cual, todos deberían de decir la misma cifra, ¿verdad? No obstante, todo el mundo va a decir cosas distintas. Por eso ese sentido de plenitud, si no estás sentado en Cristo, va a ser nada más un supuesto y una fantasía, que cuando lo alcances, si es que lo alcanzas, lo vas a hacer así y vas a decir: lo que pensé que era, no es. Pero gasté toda mi vida buscando esta plenitud. Porque pensaba que esta carrera, o pensaba que este propósito, que son cosas buenas, pero que los pusimos como el top máximo. Y al final las alcanzamos y se nos desvanecen. ¿Y saben cómo nos sentimos? Mal, porque hubo mucho sacrificio para eso. Y yo creo que el tema central aquí es Jesús. En Jesús, con Él y en Él está tu plenitud. Entonces dice: pero no es posible tan fácil. Y ya no vimos que Él es, y Él lo hace fácil. Él es todo. Entonces, ahora es un reto grande, porque además vivimos en una sociedad que es muy exigente. Debería ser el no sé qué, el no sé qué, y el máster y aquí y allá. Y todos estamos haciendo un esfuerzo. Y es como el ratón este que está corriendo, el hámster que está corriendo así, corre, pero no se mueve, está solo ahí, como en una visión, como en una ilusión. Y la plenitud se encuentra en el Creador, en el primero. La plenitud para el creyente, bueno, la plenitud para todos, está en Cristo. ¿Detrás de qué estás corriendo? ¿Detrás de qué estoy corriendo? Ahora, no digo que no sigas trabajando con eso, pero ¿por qué no buscas ese trabajo y esa carrera, pero ya viviendo en plenitud? La gente posterga su vida en Cristo porque quiere alcanzar esto, sin darse cuenta que además en Cristo puedes trabajar, puedes hacer negocios, puedes casarte y puedes tener hijos y puedes ahorrar y puedes viajar. Todo el mundo dice: ¿en serio? Si eres primero. Mi gran reto es que toda la Biblia está llena de esto: buscad primeramente. ¿Por qué? Porque puedes vivir en un estatus distinto, igual trabajar y esforzarte y desarrollar un montón de cosas. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que para el que está en Cristo busca un ascenso en el trabajo. Si lo tiene, es agradecido y lo disfruta. Y si no, es agradecido y lo disfruta, porque su plenitud está en Cristo. Yo quiero casarme, pero a mí este pichero no me está ayudando mucho, ¿verdad? No, me está costando. Entonces yo oro y le pido a Dios: deme algún don de algo, ¿verdad? Como, sáqueme alguna chispa. Entonces usted ora por eso, y de repente usted tiene: es que si me caso. Entonces, si usted está en Cristo y se casa, usted va a estar agradecido. Y en Cristo, listo para listo para afrontar el gran reto. Si no se da el matrimonio, no vives ni vacío ni decepcionado, porque tienes el amante de amantes, el Padre eterno y el primero en todo contigo. ¿Ves la diferencia? En Cristo estamos salvados en plenitud para vivir según lo que Él quiera. Y le quita a uno, como, no sé si usted lo siente, pero le quita a uno como esa tensión y esa de que tengo que lograr. Ya lo que tienes que lograr en Cristo ya lo consumó, está en esa plenitud. Entonces, número 1, cuidado con tener plenitud en objetos que se desvanecen.
Entonces, el encuentro de propósito e identidad, eso es plenitud. Sé quién soy y sé qué tengo que hacer. Eso está en Cristo. No hay una universidad que te hable de identidad. Bueno, sí. Sí, todas. Pero son un montón de ignorantes. La identidad está en Cristo. Está en el Padre porque Él te hizo, te formó. Cualquier otra idea fuera del Padre que diga de quién eres es mentira. Y el Padre de mentira ya saben quién es. Identidad plena está en Cristo. Y en esa identidad viene también el sentido de propósito. Número 2, la relación más plena es en Cristo para reencontrarme con el Padre, con el origen que encuentro. Y enumeré estas 4 cosas, y estas son 4 cosas mías. Si usted me dice a mí, Diego, su plenitud, ¿dónde está? ¿Cómo se siente su plenitud? Yo le voy a dar estas 4 palabras. Y ahí me dicen si estamos buscando la misma plenitud o no. Descanso. Chavo que tiene 3 hijos. Paz. Esperanza y seguridad. Yo no sé usted, yo no ocupo nada más. Yo tengo paz, tengo descanso, tengo esperanza y tengo seguridad. Yo ya jugué. La otra cosa que me volviendo a la historia de mi amigo que enterró a su familia, a su mamá esta semana, miren qué lindo fue, porque una familia de creyentes todos. La gente cantó, alabó al Señor. Había dolor, claro, pero había una esperanza y había una cosa que yo decía, pero nadie va a llorar. No digo con el pancito. ¿Cómo la cosa? Es riquísimo participar en una ceremonia de este tipo y ver que la gente está confiada, está segura y está honrando. Ahí cantaron un par de canciones de esas viejitas lindísimas. ¡Qué chiva! Ahora voy a decir una cosa, era una señora sencilla, una familia sencilla, pero viviendo en plenitud. Ahí está, ese me parece, es el... Pero bueno, tómense 5 o 10 segundos, quiero que vayan solitos, no sé si lograron apuntar algunas cosas ahí, pero vamos al vivir y vamos a compartir. En vivir piensa, de todo esto que hemos conversado, mi reto es que te quedes con 2 o 3 cosas, no vas a poder llevártelo todo, ni captarlo todo quizás o aplicarlo, pero de todo esto que es algo que necesitas decir, esto es algo que yo necesito entender de este pasaje hoy y moverme hoy con este sentido. Eso es algo que quiero llevar para mí, porque ese es el propósito para nosotros. Y en el compartir me gustaría que pusieras, pon el nombre de alguien en tu familia o un amigo en el barrio que necesita escuchar Jesús es primero, es supremo, es la imagen, es primogénito, es el que trae coherencia. Bueno, si alguien ocupa lapiceros, están por allá algunos. Dile a Joana y a alguien que me acompañen acá. Hay unas preguntitas al final que siempre ponemos. La idea es que usted durante esta semana con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa, con su papá, con cualquier persona en casa o en algún otro grupo de influencia, puedas compartir estas 2 preguntas. La idea es que estas 2 preguntas pudieran generar más conversación de lo que hemos hablado hoy. Y si quieres agradecer en tus propias palabras, ahí donde estás sentadito, sentadita, queremos cerrar con la cena del Señor, y es un cierre oportuno, porque ese último texto, el que no mencioné mucho, pero es este cierre. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó la cruz.